La mancomunidad polaco-lituana, a menudo referida como la Rzecz Pospolita, fue una unión de dos estados formada por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Duró desde 1569 hasta su partición final en 1795. La mancomunidad fue una entidad política única en Europa, caracterizada por su monarquía electiva, su gobernanza descentralizada y un sistema político que otorgaba un poder significativo a la nobleza. Este sistema, conocido como la Libertad Dorada, distinguía a la mancomunidad de las monarquías más centralizadas de Europa Occidental. La Rzecz Pospolita fue uno de los estados más grandes y más poblados de Europa durante su existencia, jugando un papel crucial en la historia política, militar y cultural de Europa Oriental y Central. Orígenes y formación. La formación de la mancomunidad fue la culminación de siglos de cooperación y conflicto entre Polonia y Lituania. La unión de Krego en 1385 fue el primer paso significativo hacia la unión, estableciendo un vínculo dinástico entre las dos naciones mediante el matrimonio de la reina polaca Jadwiga y el gran duque lituano Jogaila, quien se convirtió en el rey Władysław II Jagiello de Polonia. Esto fue motivado por la amenaza común que representaban los caballeros teutónicos, que presionaban tanto a Polonia como a Lituania desde el norte. Durante los 2 siglos siguientes, los dos estados operaron en estrecha cooperación, gobernados a menudo por el mismo monarca, pero manteniendo instituciones y ejércitos separados. La Unión de Lublin en 1569 formalizó la relación en un sistema federal más integrado. Según este acuerdo, Polonia y Lituania mantuvieron sus propias leyes, ejércitos y tesoros, pero compartían un monarca común, un parlamento y una política exterior. La mancomunidad fue una potencia europea significativa, con un territorio que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, y desde el Sacro Imperio Romano en el oeste hasta las fronteras de Moscovia en el este. Sistema político, la Libertad Dorada. El sistema político de la Rzecz Pospolita se basaba en los principios de la Libertad Dorada, que era una forma temprana de democracia parlamentaria, aunque restringida a la nobleza. La nobleza, o szlachta, representaba aproximadamente el 10% de la población, un porcentaje inusualmente alto en comparación con otros países europeos donde los aristócratas constituían una porción mucho menor de la población. La szlachta disfrutaba de un gran poder político, incluido el derecho a elegir al rey en una elección libre, y su consentimiento era necesario para cualquier decisión importante que afectara al Estado. Los poderes del rey estaban severamente limitados, lo que hacía de la monarquía un papel más ceremonial que una verdadera autoridad ejecutiva. El Sejm, o Parlamento, era la principal institución política. Consistía en 2 cámaras, el Senado, compuesto por altos funcionarios y los consejeros del rey, y la Cámara de Diputados, elegida por la szlachta. Las sesiones del Sejm a menudo se caracterizaban por intensos debates, y la aprobación de cualquier ley requería el consentimiento unánime, un concepto conocido como liberum veto. Este principio, aunque tenía la intención de proteger los derechos individuales de los nobles y evitar la tiranía, finalmente llevó a una disfunción significativa en la gobernanza de la mancomunidad. Un solo noble podía bloquear la legislación, lo que a veces conducía a una parálisis completa del sistema político. Economía y sociedad. La economía de la mancomunidad polaco-lituana era en gran medida agraria, con una parte significativa de la tierra en manos de la nobleza. Las vastas propiedades de los magnates, la clase más rica de la nobleza, eran trabajadas por siervos, que estaban atados a la tierra y tenían pocos derechos. Este sistema feudal creó una marcada división entre la nobleza y el campesinado, que constituía la mayor parte de la población. Aunque los centros urbanos como Cracovia, Gdańsk y Varsovia eran importantes centros comerciales, las ciudades nunca alcanzaron el mismo nivel de influencia económica o política que las de Europa Occidental. El comercio era una parte vital de la economía de la mancomunidad, especialmente la exportación de grano. Polonia-Lituania se hizo conocida como el granero de Europa, suministrando gran parte del continente con grano.
Ríos como el Vístula y el Dniester servían como rutas clave de transporte para mover mercancías hacia el mar Báltico, donde se enviaban a Europa Occidental. Este comercio enriqueció a la nobleza, pero también reforzó el sistema feudal, ya que dependía en gran medida del trabajo de los siervos. A pesar de la riqueza de la nobleza, la mancomunidad no era un estado altamente urbanizado o industrializado. Su economía siguió siendo en gran medida agraria durante toda su existencia, y su estructura social no permitió el desarrollo de una clase media fuerte. Las ciudades y pueblos eran el hogar de una población significativa de burgueses, muchos de ellos de origen alemán o judío, pero tenían poco poder político en el sistema de gobernanza de la mancomunidad. Tolerancia religiosa y multiculturalismo. Uno de los aspectos más notables de la Ars Pospolita fue su relativa tolerancia religiosa, especialmente en una era marcada por la Reforma Protestante, la Contrarreforma Católica y las guerras religiosas en toda Europa. La mancomunidad albergaba una amplia variedad de comunidades religiosas, incluidos católicos romanos, cristianos ortodoxos orientales, protestantes, especialmente calvinistas y luteranos, y judíos. La nobleza, aunque predominantemente católica, a menudo adoptaba una política de tolerancia, como lo ejemplifica la Confederación de Varsovia de 1573, que garantizaba la libertad religiosa para los nobles. Esta tolerancia se extendió a la población judía, que floreció en la mancomunidad. Polonia-Lituania se convirtió en un centro de la vida judía en Europa, con grandes comunidades en ciudades como Cracovia, Lviv y Vilna. La población judía recibió una autonomía significativa y la cultura judía prosperó en la mancomunidad. La región se hizo conocida por sus yeshivás y becas religiosas y para el siglo XVIII era el corazón del movimiento jasídico. El carácter multicultural de la mancomunidad también se reflejaba en su población, que incluía polacos, lituanos, ucranianos, bielorrusos, alemanes, judíos y tártaros, entre otros. Cada grupo tenía su propio idioma, costumbres y tradiciones legales. La nobleza lituana y rutenia se polonizó gradualmente, adoptando el idioma y la cultura polaca, pero las regiones no polacas mantuvieron sus identidades distintas a lo largo de la historia de la mancomunidad. Relaciones exteriores y militares. La mancomunidad enfrentaba desafíos constantes en sus fronteras, ya que estaba rodeada por vecinos poderosos y a menudo hostiles, incluidos el Imperio Otomano, Rusia, Suecia y la monarquía de los Habsburgo. El ejército de la mancomunidad se basaba en una mezcla de caballería pesada, incluidos los famosos húsares alados, e infantería. Los húsares alados se volvieron legendarios por su papel en victorias clave como la batalla de Kirchholm en 1605 contra Suecia y la batalla de Viena en 1683, donde ayudaron a derrotar a las fuerzas otomanas que sitiaban la ciudad. La política exterior de la mancomunidad a menudo estuvo moldeada por su posición geográfica entre el este y el oeste. Estuvo involucrada en numerosos conflictos, incluida la guerra de Livonia contra Moscovia, el diluvio, una invasión sueca a mediados del siglo XVII y guerras repetidas con el Imperio Otomano. La mancomunidad también jugó un papel significativo en los levantamientos cosacos, particularmente el levantamiento de Khmelnytsky de 1648, que desafió la autoridad polaca en las regiones orientales y fue un factor importante en el eventual debilitamiento del Estado. Declive y caída. El declive de la mancomunidad comenzó a finales del siglo XVII y se aceleró a lo largo del siglo XVIII. El sistema político, con su énfasis en los privilegios de la nobleza y el liberum veto, se volvió cada vez más disfuncional. La incapacidad para reformar el sistema, combinada con guerras constantes, estancamiento económico y presiones externas, debilitó al Estado. Los magnates, o la nobleza de más alto rango, a menudo perseguían sus propios intereses en lugar de los de la mancomunidad, y las potencias extranjeras comenzaron a intervenir en sus asuntos internos. Una de las influencias extranjeras más significativas fue Rusia, que se involucró cada vez más en la política polaca durante el reinado de Catalina la Grande. Rusia, Prusia y Austria vieron la debilitada mancomunidad como una oportunidad para expandir sus propios territorios.
En una serie de 3 particiones, en 1772, 1793 y 1795, estas potencias dividieron la mancomunidad entre ellas, borrando a Polonia-Lituania del mapa de Europa. El último rey de la mancomunidad, Estanislao II Augusto, fue forzado a abdicar y el otrora poderoso estado dejó de existir. Legado de la Arxexpospolita. Aunque la mancomunidad polaco-lituana fue desmantelada al final del siglo XVIII, su legado perduró de varias maneras. La idea de la democracia noble y la memoria de la sociedad multicultural y tolerante de la mancomunidad se convirtieron en una fuerza poderosa en el nacionalismo polaco y lituano durante el siglo XIX. Durante las particiones, Polonia y Lituania existieron solo como partes de imperios extranjeros, Rusia, Prusia y Austria, pero la memoria de la Arxexpospolita inspiró múltiples levantamientos y un deseo de independencia. En el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, tanto Polonia como Lituania recuperaron su independencia, aunque la relación entre los dos países a menudo estuvo marcada por disputas territoriales. La idea de una unión federal similar a la Arxexpospolita fue brevemente revivida durante las discusiones sobre la creación de una federación de Europa Central después de la Segunda Guerra Mundial, pero estos planes nunca se concretaron. La mancomunidad polaco-lituana es recordada hoy como un experimento fascinante en gobernanza moderna temprana, una mezcla única de monarquía, nobleza y democracia parlamentaria. Su cultura, política y legado continúan influyendo tanto en Polonia como en Lituania, así como en sus países vecinos. El sistema de democracia noble de la mancomunidad y su énfasis en los derechos individuales, aunque defectuoso y finalmente conducente a su caída, ha sido estudiado como un ejemplo importante de los primeros intentos de equilibrar el poder entre la monarquía y la nobleza. También dejó una huella indeleble en las tradiciones legales y políticas de la región. El multiculturalismo y la tolerancia religiosa de la mancomunidad también fueron notables para su época, proporcionando una convivencia relativamente pacífica para una variedad de grupos étnicos y religiosos, incluso durante periodos de gran agitación en otras partes de Europa. Esta diversidad contribuyó a un legado cultural rico que incluyó logros en literatura, arte y ciencia. Figuras como Mikołaj Reg, Jan Kochanowski y, más tarde, Adam Mickiewicz, se cuentan entre los gigantes literarios que fueron influenciados por el entorno cultural de la mancomunidad. Además, la mancomunidad jugó un papel clave en la configuración del panorama geopolítico de Europa Central y Oriental. Sus interacciones con Rusia, el Imperio Otomano y otros estados vecinos tuvieron consecuencias de largo alcance para el equilibrio de poder en la región. Aunque las particiones de la mancomunidad a finales del siglo XVIII terminaron con su existencia como Estado, el recuerdo de su influencia persistió. Tanto Polonia como Lituania continuaron viendo el periodo de la mancomunidad como una edad dorada de libertad política y florecimiento cultural.